Hola amigos de Miedo 867, les saluda su amigo Francisco Zamora. Bienvenidos sean a Miedo 867. Muchas gracias a todos por estar con un servidor. Ya lo saben, antes de empezar, raza que nos sigue desde hace mucho, bueno, que sigue el canal. A mí, yo sí les he dicho, no soy una persona, un ejemplo a seguir, y créanme, no soy. Le agradezco mucho a la gente las cosas buenas que me dice, pero no, soy un sujeto como cualquiera, y pues quizá un poco peor que algunos, tal vez pues me porto mejor que otros, pero pues soy como cualquier persona. Y este sujeto que les habla, pues les pide, piquen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal de Miedo 867. Y bueno, pues cada que subamos historia, se les va a avisar. Asimismo, raza, ya les digo, tenemos nuestro canal secundario, que es otra temática, historias de nota roja. ¿Tienes alguna historia de miedo o alguna historia de nota roja que te haya ocurrido personalmente? Bueno, 867-104-5100 es el WhatsApp personal de tu servidor, y con gusto voy a recibir tu mensaje. Te encargo mucho, si me mandas una historia, mándamelo por audio, por favor, y bueno, pues vamos a darle adelante. Y si les digo a veces, porque ha habido raza que le digo, ¿sabes qué? Mándamela por audio, por favor, y parece que me dicen, no me vas y chiflas, y me la mandan escrita. Y bueno, pues no tengo chance a veces, raza, créanme que pues escriben diokis. Les digo, por favor, audio, pues vamos a hacer las cosas así para darle prioridad y poder dar más contenido a toda la raza. La siguiente historia, hay algo extraño y un vínculo que se hace entre el hombre y el animal. El perro es fíjense que normalmente se dice que el hombre, el mejor amigo del hombre es el perro, el perrito. Y sí, son muy buenos, son muy leales, bueno, pues hemos tenido grandes historias con estos animales, pero, bueno, recuerden los perros de la bruja, pero recuerden también que si nos vamos a estadísticas históricas, el animal que literalmente se la ha partido junto con el hombre es el caballo. El caballo, pues murieron muchos caballos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda también, y bueno, pues fueron clave en conquistas históricas como el ejército de Atila, que decían que tenía más de 60,000 jinetes. Entonces imagínense venir un chorro de jinetes, lo que era, Atila, Gengis Khan, todo lo que era el imperio romano, funcionó gracias a grandes movimientos de caballería. Y bueno, pues las primeras carretas que se usaron, adivinen con qué eran jaladas, con caballos. Y bueno, pues yo les voy a decir, en un momento tuve 3 caballos. Estuvo medio raro cómo los obtuve. Los metí a un patio, bueno, yo no tenía idea lo que comía un caballo. Madre santa, comen un chorro. Pero me acuerdo que, bueno, pues no los tuve por gusto, los tuve porque causaron un daño en una propiedad mía. Y dije, pues cuando venga el dueño, pues le cobro. Y no, nunca apareció el dueño, casi en unos 7 meses. Hasta que dije, no, pues aquí donde los tengo no es el lugar propicio. Y bueno, pues había gente que me los quería comprar para sacrificarlos o así. Y no, prácticamente se los regalé a un vaquero. Y bueno, pues él ya tenía su rancho, ¿verdad? Y ahí fueron liberados. Cuando se despidieron de mí los caballos, yo los vi llorando y vi que uno se les zafa a estos señores, brinca hacia donde estoy yo y prácticamente como que me pone la cabeza en el hombro y se me pega mucho. Y créanme que en ese momento me di cuenta que el caballo estaba llorando y yo aguantándome las ganas, ¿verdad?, de llorar. Y bueno, pues sí, les voy a decir, son animales muy leales. La siguiente historia ocurrió en San Luis Potosí, cerca de Matehuala. Y bueno, pues un saludo a toda la raza de por allá, lugar de grandes historias. Esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Quiero contarles un suceso que ocurrió, pues, donde soy originaria. Soy originaria de un lugar muy cercano a Matehuala, que ahorita prácticamente ya está casi absorbido. Estoy hablando de que esto pasó, pues, hace muchísimos años. Yo prácticamente no recuerdo nada. En ese entonces tendría 1 año. Ya soy una mujer de 76. Y bueno, pues resulta que cuando yo nazco, mi padre
bueno, tengo más hermanos y bueno, soy la menor de todos. Mi padre desde muy joven era amansador de caballos y bueno, decían que él sabía domarlos, domesticarlos y bueno, pues era muy buscado por personas, pero también mi papá pues hacía negocio con los caballos, obviamente a eso se dedicaba. Él buscaba caballos enfermos o caballos que fueran descartados o que estuvieran pues algo dañado y mi papá los restauraba, por así decirlo, los curaba, lo que hace la gente ahorita y que se cree muy progre por agarrar un perro callejero. Bueno, pues ahora mi, mi padre pues recogía caballos que ya nadie quería o que prácticamente estaban a nada de ser sacrificados. Él les daba tratamientos, pura medicina de monte. Y bueno, llegó incluso a curar caballos que tenían el tobillo roto, lo cual normalmente cuando esto pasa, pues el caballo es sacrificado. El asunto es pues había un señor muy adinerado que tenía caballos finos, incluso caballos árabes, que son un poco diferentes y son más aguantadores. Pero bueno, pues este sujeto, de hecho él siempre presumía, ya era un señor, estoy hablando de hace muchos años, él presumía que su papá y su tío, o sea, estoy hablando de que muchas épocas antes, ellos incluso le vendían caballos finos a Emiliano Zapata, que ellos iban hasta Europa y hasta Arabia por caballos. Y bueno, pues tenían ahí, ellos siempre, ¿cómo les puedo decir? Eran bien exagerados, de repente andaban con ropas que no eran mexicanas, o sea, o con turbantes y decían, ¿por qué? No, es que es un truco que hacen los árabes para el calor y bueno, siempre, y para todos sacaban que ellos iban hasta Arabia a comprar caballos y de hecho, para los que desconocen, ellos decían que antes Arabia, pues ahora viven del petróleo, pero antes vivían de la venta de caballos, cosa que no tiene que ver con la historia, pero el asunto es este señor le habla a mi papá porque acababa de traer unos caballos muy finos y bueno, resulta que era una yegua y un caballo y tenían un crío, pues un potrillo y resulta que el asunto es de que el padre pues se pone, que ya quería, ¿verdad? Pero resulta que, bueno, pues como la hembra estaba cuidando al potrillo, pues no se podía. Y bueno, pues el señor decía, es que este potrillo está flaco, está feíto. O sea, realmente como que no le gustaba, a pesar de que los padres eran finos. Era un caballito negro, pues un potrillo negro, pues muy flaco. Y traía los ojos prácticamente blancos. Y bueno, este caballo tenía algo en particular. Tenía pelo blanco, pero estaba muy interesante. O sea, tenía como que, hagan de cuenta, en las cejas, en las pestañas, un cabellito negro, un cabellito blanco, un cabellito negro, un cabellito blanco. O sea que llamaba la atención, pero resulta que en un movimiento el padre ataca al caballo, al potrillo, cosa que es muy raro que los padres ataquen a sus propias crías. Pero bueno, pues piensan que fue más accidental, le fractura el tobillo y el señor le habla a mi papá, mi papá estaba en ese rancho y dicen, pues ya hay que sacrificarlo, ya no sirve para nada. Y bueno, pues le dice a dice mi papá, pues que si se lo puede regalar o se lo puede vender. Y este señor le dice, pues, ¿cuánto me das? Dice, no, pues lo que te cobro por amansarte al caballo, me das el caballito a cuenta, ¿verdad? Bueno, pues el señor se le hizo que el caballo estaba lesionado de algo que normalmente es mortal. Y bueno, pues mi papá se mueve al caballo hasta donde estábamos nosotros. Yo no recuerdo nada en serio, pero mi mamá decía que bueno, pues que ese caballo estaba prácticamente en los huesos, feo, sin chistes, lagañoso. Bueno, mi papá le hace curaciones, consigue plantas. Mi papá era de que se metía al monte y salía con plantas. Le empieza a hacer compresas, entablilla al caballo, incluso le hace pues una con yeso del de antes, ¿verdad? Lo enyesa y le hace como pues hay unas cosas y le impide el movimiento. Y bueno, pues resulta que pues mi papá sabía lo que hacía. Estoy hablando de que pasa el tiempo y el caballito se aliviana. No solo eso, pues lo empieza a seleccionar mi papá cierta comida del monte, que si es que el caballo pues come cuando trae hambre.
pero hay cierto tipo de hierba que le sirve más y cierta altura. Si el caballo come hierba de cierta altura, le nutre más que otra de diferente tamaño, o que esté más grande o que esté más chica. Cerca de tales ríos sirve más, o cerca que de una laguna. O sea, no cualquier... el caballo toma agua de un lugar muy limpio, no de cualquier lugar. Y bueno, pues resulta que cuando menos lo esperan, el caballo ya había crecido enorme. Y bueno, prácticamente todo el mundo admiraba ese caballo. Y se le notaban músculos. Yo me acuerdo que de niña, ya crezco yo, tenía yo como 3 4 años. Lo único que me acuerdo es que todo el mundo quería el caballo de mi papá. Era un caballo muy fuerte, muy bonito, prácticamente impecable. Y luego aparte con una persona que lo sabía pues manejar. El caballo era inteligente. Decían que el caballo bailaba, lo cual nunca, no recuerdo haberlo visto bailar, pero decían que mi papá prácticamente se subía y ni siquiera tenía que jalarle la rienda ni nada. El caballo ya sabía lo que tenía que hacer. Se había creado un vínculo grande. El asunto es pues estas personas ven al caballo ya restaurado y pues le dicen a mi papá, hey, pues ¿qué onda con mi caballo? Y pues mi papá, pues tuyo, cuernos, que pues si ya me lo habías dado. Pues sí, pero pues es que no pensamos que fuera a quedar así, que esto y que el otro, que te lo compramos como te compramos un caballo normal. Y mi papá, nada madre, o sea, que no te voy a andar vendiendo. O sea, ya había batallado mucho con el caballo, o sea, tampoco fue fácil. Y aparte, pasaba algo con este animal. No se dejaba montar por nadie que no fuera mi papá. Y muy a regañadientes de mi mamá. Pero mi mamá no era una mujer, antes las mujeres no era de que se subieran a un caballo así, porque así que prácticamente nada más mi papá. Si se subían mis hermanos, pues el caballo no obedecía órdenes, o sea, sí caminaba y todo, pero no se portaba como con mi papá. Con mi papá el caballo galopaba, brincaba las patitas y todo. El asunto es esta persona llega a decirle y recibe visitas. Y bueno, pues estas visitas, pues este señor tenía ganado y todo eso. Unas personas poderosas de ahí, amigas de en su momento el gobernador de ahí, le dicen, pues es que me gusta ese caballo. ¿Qué opinas? ¿Cuánto quieres por tu caballo? Y mi papá, pues no quería vender a su caballo. Y resulta que, bueno, pues pasa que pues en la noche mi papá en una ocasión sale y ve que le quieren robar el caballo a una persona. Bueno, mi papá, pues en ese entonces todo el mundo tenía escopeta, ¿verdad? Entonces, pues mi papá sale y esta persona logra huir y se da cuenta de que, bueno, pues le traen muchas ganas a su caballo. El asunto es dice mi mamá, contaba que mi papá se mete al monte con el caballo durante una semana, nadie supo de él. Y bueno, pues resulta lo siguiente. Pasa que en cierta ocasión a mi papá, que era un hombre de paz, que era una persona que todo el mundo quería, por así decirlo, alguien lo ataca por la espalda con una herramienta de detonación y le pegan en la columna y queda impedido, ya no podía pues subirse al caballo ni nada y bueno, pues queda muy lesionado. Obviamente empiezan los problemas de dinero y bueno, pues pasa de que se ve por muchos problemas. Y bueno, pues es entonces que, queriendo o no, mi papá no quería, pero pues no podía vigilar al animal todo el tiempo. Resulta lo siguiente. Pasa que, bueno, pues mi papá obviamente trata de, bueno, ya no se logra curar. Y de hecho lo más que podía hacer era pararse, pero ya no podía montar a caballo. Y bueno, pasaba algo muy extraño. Mi papá salía en las tardes y el caballo se ponía a cabalgar y a trotar alrededor de él, siempre con mucho, pues sí, se veía como cuando un niño anda con un perrito, así se veía. Y el caballo pues andaba ya atrás de mi papá, o si mi papá trataba de caminar, pues no podía caminar mucho, el caballo iba cerca de él, ¿verdad? Ocurre lo siguiente, en cierta ocasión, bueno, pues todo indica que bueno, pues el caballo no aparece por ninguna parte.
el caballo no aparecía. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que bueno, pues que mi papá, pues así como andaba y mis hermanos pues, empiezan a buscarlo, no lo encontraban por ningún lado. Y así que mi papá decide ir con, pues con estas personas que le querían comprar el caballo. Ellos dicen que no lo habían visto, pero mi papá sospecha que sí. Y bueno, pues ocurre lo siguiente. Pasan los días y mi papá decía que no dejaba de soñar con el caballo. Y decía, es que mi caballo está vivo y me extraña y quiere que vaya por él. Y bueno, pues total que bueno, pues mi mamá decía, no, me estás loco, ¿cómo te habla el caballo? Y dice, no, pues es que no me habla con la cabeza. Digo, no me habla con la boca, me habla con la cabeza. Y en los sueños se me aparece y me dice que lo tienen escondido, que está incómodo, que le dan hierba pues que no es. Y así cosas y pues todos, yo la verdad no me acuerdo, pero todos mis hermanos decían que mi papá ya estaba chisqueado. Y bueno, pues eso ocurre que en cierta ocasión, bueno pues, no, en una mañana no aparecía mi papá. Y todos, caray, pues qué onda con papá, y a buscarlo. Para empezar, no podía caminar casi. Si intentaba subirse a un caballo o a un burro, era de que no podía, o sea, no podía abrir las piernas casi. Si abría las piernas, se caía, o sea, no podía, podía pararse, pero no podía casi caminar ni abrir las piernas. Y nos damos cuenta que nos falta otro caballo, ¿verdad? Un caballo pues de trabajo, un penco. Y bueno, pues a seguir, a buscarlo. Bueno, pues resulta que encuentran a mi papá, pues lo encuentran mis hermanos, pues lejos, estoy hablando de unos 5 o 6 kilómetros del poblado, y lo encuentran, y pues a mi papá sentado ahí en unas piedras con el caballo. Y bueno, pues es entonces que mis hermanos, pues ¿qué está haciendo acá, papá? ¿Cómo vino? Y dice, no, es que vine al encuentro de mi caballo, o mi caballo me habló en un sueño y me dijo que iba a venir por mí y que quería verme. Y pues, ya en serio estábamos pensando que mi papá se había vuelto loco, por lo menos eso pensaban mis hermanos y mi mamá. Y ellos dicen, pues es que ¿cómo te dijo el caballo? Dijo, sí, dice que se escapó y que pues nada más me dice que cuando él muera va a venir a cuidarme. Y bueno, pues les voy a decir esto. Pues, ¿qué pasa? Pues ya pues suben a mi papá a una carreta, ya lo llevan y mi papá se pone muy mal, entra en depresión. Desde ese mismo día mi mamá dice que ya no quiso comer ni nada. Y bueno, pasan 2 días y llegan las personas del rancho. Llegan las personas del rancho, gente de este señor, los capataces y gente armada. Y van con mi mamá y le dicen que dónde estaba el caballo. Y pues mi mamá, no, pues quién sabe, pero nunca les dijeron que mi papá había visto a su caballo. Y de hecho sí, porque decían mis hermanos que estaban las espuelas, os digo, no, pero las herraduras marcadas en la tierra. Y bueno, pues resulta que pasa lo siguiente. Es que ellos dicen, es que el caballo se volvió loco y en la noche abrió las puertas de donde estaba y bueno, pues se metió hasta la casa y agredió a una de las hijas del dueño y aparte pues se echó a un caballerango, ¿verdad? A un trabajador que lo intentó lazar, pues lo intentó pero se lo llevó y pues lo arrastró y ahí quedó, ¿verdad? El trabajador. Y bueno, dice, y mi mamá dice, ay, ¿qué pasó entonces? Pues nada, empezó a agredir otros animales, se metió a la casa, o sea, pisó a la muchacha y el dueño, pues el jefe le dio lo atacó con un rifle, le dio un impacto y este caballo, pues fue y lo empezó a patear y a pisar. Y pues aún así, porque traía una herida en lo que viene siendo el pecho del caballo, se escapó, ¿verdad? Se escapó del rancho, dicen que lo siguieron, no lo iban a alcanzar ni de broma. Y bueno, pues dicen, pues, ¿qué pasa? Que
¿dónde estaba? Que el señor quería el caballo a todo lo que diera y pues no, y lo primero que pues ya dice mi hermano mayor, a ver hijos de su, no que no lo tenían ustedes, ay, pues sí, se echaron solitos de delito. Bueno, resulta que el señor de este rancho fallece, entonces pues eran días que veías a toda esa gente armada buscando al caballo por todas partes. Y eso, pues digámoslo así, que esa familia, pues quizá le dolió, pero no se compara a lo que pasó con nuestra familia. Mi papá, al saber que, pues él dijo que se había despedido de su caballo, y mi mamá, pues le dice, no, mijo, estás loco, viejo, y que, no, es que él me dijo que fuera, yo soñé con él y me dijo que fuera a verlo. Y yo fui a verlo y pues él dice, me subí con él por última vez, mi caballo está herido y me dijo que iba a venir a cuidarme. Y bueno, pues resulta que desde ahí mi papá ya dejó de comer, no quería estar, pues no quería cuidarse. Le hablan a un doctor, el doctor dice pues que el señor está obviamente lesionado, pero no es mortal, el problema de él es que ya no quiere vivir. Y bueno, pues pasa lo siguiente, creo que es de los únicos recuerdos que tengo con mi papá, que bueno, mi papá ya le dicen, saben que está desahuciado, su esposo ya tiene como 6 días sin comer y prácticamente no ha fallecido porque bueno, pues era un hombre fuerte, ¿verdad? Normalmente la gente fallece a los 3 días, no quería tomar agua, no quería tomar nada. Y bueno, pues dicen que ya estaban prácticamente esperando lo peor y que fue en una noche, como a eso de las 11 de la noche, cuando mi papá le dijo a mi mamá que le cambiaran la ropa por su ropa que usaba para salir con su caballo. Y bueno, pues solamente yo me acuerdo muy pequeña que mi papá me sentaron con él. Y yo me acuerdo, pues sí, de él. Y me acuerdo que me abrazó. Y es lo último que me acuerdo de mi padre. Bueno, el asunto es que mi padre esa misma noche fallece como a las 11 de la noche. Pero ocurre algo muy extraño. Cuando todos estaban llorando, cuando todos estaban, pues, ya saben, obviamente, a pesar de que era mi papá un hombre de antes, decían que era muy buen papá. O sea, yo no me tocó, no recuerdo nada, pero decían que mi papá era de esos raros padres en aquella época que le daban besos en la frente a sus hijos. Porque ahorita ya hay papás que besan a sus hijos, los abrazan. Antes eso no pasaba. A lo mucho, un padre te agarraba la cabeza y era todo. Y no, mi papá decían que abrazaba a mis hermanos y les daba un beso en la frente, que los procuraba. Y bueno, pues él decía que su caballo era como su hijo. Y bueno, cuando mi padre fallece, pues todos comentaban que mientras él estaba muerto y todos estaban llorando, todos con mi mamá que se andaba desmayando, de repente escucharon un relinchido muy fuerte y que todos aseguraban que era el caballo de mi padre. Y escucharon en la noche, porque estaba todo oscuro, cómo se oía que este caballo galopaba alrededor de la casa. Y fíjense lo que son las cosas. Este caballo mi papá le había hecho herraduras especiales. Y bueno, pues dicen que al día siguiente esas herraduras se veían alrededor de la casa. Queremos pensar que bueno, pues mi padre, que no puedo decir que fue mal padre, de hecho le dio muchas tierras a mis hermanos y a mi mamá. Pienso, no sé si sea correcto o no, pero pienso que su caballo lo quería como si fuera un hijo. Lo único cierto es que mi papá actuó como un padre con ese animal. Y bueno, pues ojalá cuenten esta historia. Les mando un gran saludo. Yo ya soy una señora de la tercera edad. Y bueno, pues espero tomen esta historia. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Andamos muy sentimentales todos. Sobre todo si tienes animalitos, todos tenemos un animal consentido. Yo en mi caso, pues es que tengo muchos perros, pero así que diga, la primer animalito ese sí, no, eso de rescatar me revienta los tanates, pero pues adopté un perrito, dije, ya voy a estar en esta casa,
quiero adoptar un animalito. Adopté a la Yurema, es una hija de su. Pero a ella le compro donas que no le compro a nadie más. Le compro taquitos o sea, cosas así que no le doy a otros animalitos. A los demás croquetas, obviamente. Y sí, también les doy de repente. Y me dice mi mujer, ay, no les des chetos. Voy y compro una bolsota de chetos y les doy a todos. Les gusta. Y pues no se me ha muerto ninguno por comer chetos. Entonces, pues no creo que les dañe. Y bueno, raza, créanme que yo les voy a decir algo. Si tú eres una persona que te sientes sola, si eres una persona que dices, pues la neta no tengo mujer, o no tengo pareja, no tengo hombre, o pues nada, o sea, nadie me quiere, no piensas que nadie te puede querer, ¿eh? Te aseguro que un animalito nunca te va a traicionar, un animalito nunca te va a mentir, un animalito no le importa si tienes, bueno, si eres hombre no le importa si tienes dinero o no. No te importa si le compras, es más, croquetas de marca o no. O si le das, pues, pollo o tortillas, yo qué sé. El animalito te va a querer sobre todo. Vas a ser su prioridad. Y en caso de que eres mujer, pues el animalito no te va a ser infiel. O sea, de que quiera a otra persona. No le importa si pues estás, pues, como estés, ¿verdad? Flaca, delgada, bonita, lo que sea. Igual en los hombres, si estás igual de feo que ellos, pues de todos modos te van a querer o te van a ver como si admiraran a alguien. A veces yo cuando salgo con la cubeta donde les doy de comer a los perros, me miran así, digo, no me miren así, o sea, pues la verdad me siento incómodo, pero yo sé que pues es el cariño sincero de los animalitos. Y bueno, pues yo les aseguro algo, he tenido mascotas que han sido, mi primer perrito era el Charoco, que bueno, pues murió de tristeza, raza. Por una situación familiar nos tuvimos que ir de una casa y el perrito pues falleció de tristeza. Dicen que dejó de comer y de repente un día, pum, caminó. Bueno, pues, un gato que teníamos que se llamaba Torcuato, que queríamos mucho, hasta mi papá quería llorar. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Pues desgraciadamente hace poquito falleció la perrita que teníamos, que no tenía ojos. Y bueno, pues simplemente llegamos de fuera, vemos que está acostada y bueno, vemos que ya no tenía signos. Pero bueno, pues así es la vida, raza. Cuiden mucho a sus animales si tienen. Si estás solo, pues hay mucho amor que podemos darle a otro ser vivo. Así que no seas egoísta, como dijo el Papa. Y si eres satánico, pues también, pues que los gatitos negros, lo que sea, carambas. Hay que darnos amor todos unos a otros. De hecho, es algo que decía el mismo Chuchito: amaos los unos a los otros. Esperamos les haya gustado esta historia. Ya saben, dejen su like si les gustó. Dejen su comentario, que no sea obsceno, por favor. Y, bueno, pues ya saben, compartan el contenido. Les mando un gran saludo. Los aprecio demasiado. Créanme, en serio, y esperemos que estas historias los inspiren a tratar de ser mejores. Yo se los puedo asegurar, yo soy una caca de persona, pero tengo las mejores intenciones del mundo. Y recuerden, amigos, que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.